Entonces, venimos a la guía y ya ustedes se dieron cuenta, ok, en la guía 7 viene la definición de antiderivada. La antiderivada no es más que una integral indefinida, como ya lo habíamos visto. Habíamos dicho entonces que si nosotros tenemos por ahí diferentes funciones, dependiendo de la función se establece el resultado de la antiderivada. ¿Qué es la antiderivada? Es lo mismo que la integral, ¿verdad? Y a toda antiderivada se le suma una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es 0. Entonces, siempre hay que sumarle esa constante porque puede que haya desaparecido a la hora de derivarla. Nosotros también vimos lo que fueron problemas con condiciones iniciales. ¿Se acuerdan? Que si me daban el ingreso marginal y me pedían el ingreso total, lo derivábamos y encontrábamos el ingreso. Todo esto ya lo habíamos visto. Y está el concepto de integral indefinida, chicos, que es aquella integral que viene de la función f de x de x. Y no es más que una función f de x más una constante. Estuvimos repasando que en este caso hay diferentes reglas. La integral de una constante es la constante por x, más una constante c. La integral de una potencia, x a la n, ¿qué se hacía? Se le sumaba 1 al exponente y se dividía entre ese resultado. Vimos que la integral de una suma es la suma de las integrales. La integral de una constante por una función se mantiene la constante y se integra la función. Pero eso no aplica ni para el cociente ni para el producto. Es decir, no hay regla para la integral de un producto ni para la integral de un cociente. Estuvimos viendo que la integral de 1 entre x es logaritmo natural de x y la integral de a a la x, es decir, de una función exponencial es a a la x entre logaritmo natural de a. Todo eso, chicos, lo habíamos visto ya. Y para poder estar bien con lo del quiz 5, voy a repasar un poquito la técnica de integración, pero por hoy voy a empezar solo con la de sustitución. La descomposición es la que no sale para el quiz, para la tarea 3, ni tampoco la integración por partes. ¿Está bien? Entonces, para empezar hoy, chicos, voy a nada más a introducir un poquito el tema de integración por sustitución y lo voy a retomar el lunes. Es para que no nos quede tanto para el lunes. ¿Está bien? Ok, vean, así como nosotros teníamos regla de la cadena para derivadas, también hay regla de la cadena para integrales. Entonces, si yo quiero calcular la integral de una función f, pero dentro de f está una función g, y resulta que afuera está la derivada de g, nosotros podemos aplicar un método que se llama el método de sustitución. Este método lo que viene es, o lo que nos permite es calcular integrales que son más complejas, que no pueden salir de forma directa por cualquiera de estas reglas, sino que como no hay regla que aplicar, tenemos que aplicar primero la sustitución para luego aplicarle una regla de las que ya conocíamos. Entonces, lo primero antes de aplicar la regla, chicos, es primero ver si se puede o no aplicar, porque a ustedes no les van a decir aplique tal método, ustedes lo tienen que deducir. ¿Cómo sabemos que es una integral por sustitución? Porque tiene que existir la cadena y fuera de la cadena tiene que estar la derivada de la función que está dentro. Que si adentro está g, afuera debe estar la derivada de g. Y resulta que el resultado de esta integral es otra función en términos de g. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer, chicos? Lo que hacemos es, para hacerlo por sustitución, vamos a llamar u a la función que está dentro de la función que tiene cadena. Y una vez que tenemos el u, tenemos que derivar el u. Y la derivada de u no es más que derivar la función g. Y una vez que tenemos u y el diferencial de u, que es lo que yo les estoy diciendo acá, se cambia toda la integral y ya se puede calcular con una de las reglas básicas. Ok, para que no piensen que les hablo muy raro, voy a hacer los ejemplos para que les quede más claro. Ok, por ejemplo ahí, tenemos la integral de la función 2x por x al cuadrado menos 1 elevado a la 3 de x. Ok. Bueno, resulta que esta integral, chicos, ustedes la pueden resolver por dos métodos. Pueden venir y resolver esta fórmula notable o de una resta y después multiplicar el 2 y ya cuando solo me queden sumas y restas ya lo pueden resolver. Pero resulta que como aquí tengo una multiplicación, tienen que venir y decir, ah, bueno, como hay una multiplicación, no puedo llegar y multiplicar porque aquí hay una potencia. Deberían de resolver primero la potencia y luego la multiplicación.
Pero para ahorrarnos todo este proceso también se puede aplicar sustitución siempre y cuando la función lo permita. Ok, chicos, lo primero que hacemos es identificar dónde hay cadena. Por ejemplo, aquí no hay cadena porque solo es la función 2x, pero aquí sí hay cadena porque es una función cuadrática elevada a la ¿qué? A la 3. Cuando tenemos eso, entonces lo único que hacemos es tomar una sustitución. ¿Y cuál es la sustitución que vamos a tomar? Voy a llamarle u a la función que esté dentro de la cadena. Como aquí está la cadena, la función que voy a tomar como el u sería la función que está dentro de la cadena. Y ya cuando tenemos ese valor de u, tenemos que derivarlo. Si u es x al cuadrado menos 1, para indicar la derivada de u, lo vamos a hacer así, chicos, como el de u. ¿Cuál es la derivada de u en este caso? Es la derivada de x a la 2, que sería 2x. La derivada de 1, 0. Y al final, cuando ya derivamos, colocamos que es respecto a la variable x. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo que u es este resultado. Y la derivada de u es 2x de x. Cuando ya tienen este resultado, ustedes tienen que venir y tomar esto y reemplazarlo en la integral original. Entonces me estaría quedando de la siguiente manera. Resulta que x al cuadrado menos 1, ¿quién sería, chicos? X al cuadrado menos 1, de acuerdo a esto. Lo puedo quitar y lo cambio por ¿quién? Por u. Entonces, quito x al cuadrado menos 1 y lo cambio por u. Pero me va a quedar u a la ¿qué? A la 3, porque sigue quedando a la 3. Y resulta que el 2x de x, que es este resultado, no es más que ¿quién? Que el diferencial de u. Entonces lo cambio por el de u. Y vean cómo pasamos de una integral más compleja a una más sencilla. Y ahora sí, ya cuando tenemos la integral en términos de otra variable, por eso se llama el método de sustitución. Cambiamos una variable por otra, la sustituimos por otra. Ya podemos integrar porque esta es una función más sencilla, solamente que aquí es respecto a la variable u. Y esta anterior era respecto a la variable x. Entonces decimos, bueno, ¿cuál es la integral de u a la 3? Sería, como es, en este caso la función potencia, se le suma 1 al exponente, sería u a la 4 y se divide entre 4. Y al final se le suma una constante. Ya cuando ustedes integran, quitan el integrando. Y resulta que al final, ya este resultado final, lo que hacemos es devolver la variable. Quito u y la regreso a su valor de x. ¿U quién era? X al cuadrado menos 1, queda elevado a la 4, lo divido entre 4 y le sumo la constante. Y ya ese es el resultado de la integral. Repito, se aplica sustitución donde hay cadena, pero no solamente donde hay cadena, chicos, tiene que ser que a la hora de tomar el u y lo deriven, el de u también tiene que estar presente en la integral para poder cambiar. Si no está, no lo podemos cambiar. Entonces, como u era x al cuadrado menos 1, la derivada de u sería derivar esto. La derivada de x al cuadrado, 2x. La de 1 es 0. Y le agregamos el de x. Entonces, este que era x al cuadrado menos 1, lo quito y lo cambio por u. Entonces les va a quedar u a la 3. Y el 2x de x, ¿por quién se va a cambiar? Por el de u. Y ahora sí, ya cuando me queda una integral más sencilla en términos de u, integramos respecto a u. La integral de u a la 3 es u a la 4 entre 4, le sumamos la constante y quito u y lo cambio por x al cuadrado menos 1, porque ese era el valor de u originalmente. Es decir, que si la integral original estaba en términos de x, la final les tiene que quedar también en términos de x. Y no sé si ustedes ven la diferencia. Cuando es una integral indefinida, el resultado es una función. Cuando es una integral definida, el resultado es una constante, es un número. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a centrar ese tipo de situaciones. Que así es como les quedó al final. Y así se pueden resolver cada una de ellas. ¿Verdad? Por ejemplo, voy a hacer esta última, ya con esta terminamos. Yo ahí tengo la integral, voy a hacerla acá. La integral de 3x al cuadrado más 1 entre x a la 3 más x de x.
Ok, para este caso, tengo la integral de un cociente y recuerden que la integral de un cociente no existe, es decir, no existe una regla para un cociente todavía. Si no existe, entonces tenemos que aplicar un método. El primer método que siempre vamos a revisar y les sugiero es el de sustitución. ¿Cuál es en este caso la sustitución que voy a tomar? Voy a tomar una sustitución que permita quitar el cociente, por ejemplo. Yo puedo ver esto de la siguiente manera. Yo lo puedo ver así. Como 3x al cuadrado más 1, y todo esto que está dividiendo lo puedo pasar para arriba a multiplicar, solamente que me va a quedar de exponente negativo. Entonces aquí se ve claramente, perdón, aquí es x a la 3. Aquí se ve claramente que aquí hay cadena, ¿verdad? Pero en este caso también puede acostumbrarse a eso, que si hay un cociente, lo que yo voy a querer quitar del cociente es la parte de abajo. Por lo tanto, voy a tomar la parte de abajo como el u, porque es lo que no tiene regla para poder aplicar. Si este es u, ¿cuál es la derivada de u? Vamos a derivar esto, sería 3x al cuadrado más 1 de x. Y ya cuando tengo el u y el de u, ya puedo empezar a cambiar todo. Resulta que esto que está aquí abajo es el u. Entonces me va a quedar abajo. Y como quedó abajo, arriba queda un 1. Y el 3x al cuadrado más 1 con el diferencial de x, es decir, todo esto es esto mismo que está arriba. Se va a reemplazar ¿por quién? Por el diferencial de u. Y ahora sí, ya me quedó una integral más sencilla. Entonces, ¿cuál es la regla de la integral de 1 entre u de u? Recuerden que eso es una regla básica. Cuando es la integral de 1 entre x de x, es lo mismo que la de 1 entre u de u. Sería logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante. Y al final, es este mismo resultado, solamente que cambian al u por su valor original, que sería x a la 3 más x más una constante. Y ya estaría totalmente integrado. Y le aplicamos sustitución porque no hay regla directa para poder aplicar la integral de un cociente. Bueno.